ilusión, Beatriz, de poder charlar contigo, de una persona tan volcada en las redes sociales con este tema que interesa mucho. Y bueno, vamos a aclarar pues las dudas, ¿no?, que tengamos. Bueno, eres experta para los que no conozcáis a Beatriz, está en redes sociales como Sí, Hijos con Altas Capacidades y bueno, tienes una comunidad pues muy grande. Aquí tenemos a más de 20 personas ya esperando a que nos cuentes y bueno, pues vamos a empezar, vamos al lío, si te parece. Vale, vamos a empezar venga, porque nos digas venga, vamos a a ver ello. si esto es tener, pues esto, ¿no? El alto un coeficiente intelectual determinado, pues de 130 o ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues si en algún momento se me corta o se Vale, me congela la imagen, por favor me lo dices y vuelvo a empezar, ¿vale? Pues en principio, a ver, hay una creencia que viene de muchos años atrás en que además no hay a nivel legislativo, o sea, a nivel lo que en la administración de educación se entiende como alta capacidad, no hay un quórum. Sí lo hay en la ciencia, sí lo hay en los expertos, sí lo hay en la experiencia clínica sobre este tema. Clínica me refiero a psicólogos sanitarios y que además expertos que han estudiado durante muchos años lo que es la alta capacidad, sí que hay un quórum en que tenemos que ir abandonando cada vez más, porque es un concepto obsoleto, el 130 como una necesidad sine qua non para considerar la alta capacidad que haya 130 y además 130 en varias áreas, de tal manera que estaríamos restringiendo simplemente la alta capacidad a todos aquellos que tuvieran un perfil armónico, es decir, que tuvieran en todas las competencias más de 130, más la creatividad, más, por ejemplo, en Madrid, la perseverancia en la tarea, ¿vale? En las comunidades autónomas hay una cierta discrepancia en lo que, ya os digo, en lo que administrativamente, en lo que oficialmente se puede entender como una alta capacidad. Según la comunidad autónoma en la que estén, los niños que puedan presentar alta capacidad tendrán que cumplir unos distintos requisitos. En cuanto a la ciencia, ¿por qué entienden que el 130 ya tenemos que ir abandonándolo? Porque realmente no es como un punto de corte, no es como un punto de ebullición, no es donde realmente se da o no se da, porque la realidad lo que te viene a demostrar es que un niño que tiene un CI de un 125, un 127 o de un 132, en la realidad son niños muy similares y que tienen unas necesidades tanto educativas como emocionales, como sociales, como relacionales, que tienen que ser atendidas. Y claro, es muy difícil diferenciar entre un niño que tiene un 129 o un 132. Y esas necesidades sí o sí se tienen que cubrir, porque si no van a ser niños pues que van a necesitar ese acompañamiento y oficialmente se les estaría negando en tanto en cuanto no cumplan con esos criterios. Tenemos que hacer un trabajo de divulgación para que lo que lleva pidiendo ya mucho tiempo la ciencia se acompase con lo que la administración pública pide. ¿Para qué? Pues para que al final las necesidades de estos niños se vean cubiertas, más allá de los requisitos, si están obsoletos, que están anticuados y entonces que además los en remanentes la ya no lo evaluación son. ya tiene sospechas y lleva a su hijo o a su hija a hacer alguna evaluación de estas, eh, ya no le estarían haciendo la evaluación de antes, que era más lógico-matemática o lingüística, en el que te dan un numerito. Ahora, No, a ver, lo que ahora intentamos hacer es complementar. Anteriormente, lo que se hacía es una prueba de escala de inteligencia, que puede ser o bien el WIS, que es la más completa, o también puede ser complementaria el RIAS. De hecho, hay muchos gabinetes donde se pasan las dos o se pasa una. En el caso de que haya una discrepancia o que haya alguna duda, se pasan las dos. Toda evaluación psicopedagógica de alta capacidad tiene que tener, por una parte, una escala de inteligencia, ¿vale? La escala de inteligencia son esas pruebas que tú dices, en la que recoge, pues por una parte, el lógico-matemático, competencia verbal, no verbal, el razonamiento fluido,
y analizando esas escalas y las subescalas que se desprenden, podemos tener efectivamente un índice general de inteligencia. Hay que complementarlo, ¿no? Para que no se nos quede fuera gente, ¿no? Ahora, eso es lo que hasta ahora, claro, ahora, donde intentamos ahora un poco más y intentamos complementar es, por una parte, en el perfil emocional y por otra parte en el perfil sensorial. ¿Por qué? Porque creemos que la alta capacidad es un perfil. No solo es una parte de la escala de inteligencia, sino que también tiene unas necesidades emocionales y también tiene además acompañado normalmente un perfil sensorial. En el perfil sensorial lo que te dice es si es altamente sensible, a qué presenta o cuáles son los tipos de esa alta sensibilidad y cuáles son los mecanismos más naturales de aprendizaje y de recepción de la información para ese niño. La parte emocional es fundamental y además en determinadas edades es necesario porque además las pruebas de la parte emocional es una prueba que se contrasta entre colegio, familia y la propia persona, que puede ser un niño o puede ser un adulto. Entonces, es muy importante que haya esa comparación porque puede que los padres veamos un perfil, puede que en el colegio de otro perfil y puede que ante sí mismo tenga un concepto de sí mismo distinto. Sobre todo en la época de la adolescencia, es muy posible que esos perfiles en la parte emocional a veces sean los mismos, pero también es verdad que a veces no llegamos a ver ni desde la familia ni desde el colegio la realidad de cuál es la visión que tienen de sí mismos y de las relaciones interpersonales y extrapersonales, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy necesario abarcar ese perfil completo porque las necesidades emocionales y sensoriales también son una parte que tienen que ser, pues, primero identificadas y luego acompañadas. Porque, claro, ¿cuál es la importancia? Que si hay un niño que tiene un perfil emocional en el que hay que trabajar y en el que hay que acompañarle porque está precisando una ayuda, el aprendizaje sin emoción no va a haber. Entonces, un niño que emocionalmente necesita ese acompañamiento, es muy posible que la parte curricular pues también se vea influenciada. No digo afectada, pero se vea influenciada. Y al contrario, un niño que académicamente o intelectualmente no está cumpliendo esas expectativas o no tiene ese reto, no tiene esa estimulación, es muy posible que a la larga también tenga una influencia en la parte emocional, porque se encuentre desmotivado, porque empiece a creer que el sistema no le acompaña o que no se ve distinto, porque la forma de abordar en clase las preguntas es distinto. Entonces, tiene una influencia directa entre la parte emocional vale, y vale, la parte me ha quedado muy claro. ¿Por eso, qué se habla de altas capacidades intelectuales? ¿Cuáles son las no intelectuales? Hombre, no lo sé, yo hablo, o sea, yo entiendo que la diferencia entre una alta, o sea, entiendo, no sé si es por ahí por donde vas, pero hay una diferencia entre las altas capacidades intelectuales, sí que es verdad que hay una diferencia porcentual en torno a un 10% que están por encima de la media. Entonces, estos niños que presentan altas capacidades intelectuales sí que es verdad que presentan un nivel de inteligencia por encima de la media, que son los niños neurotípicos. Entonces, esas necesidades intelectuales sí que tienen que ser cubiertas. Ahora, hay, podemos hacer, por ejemplo, estudiando a Gardner, que estudia un tipo de inteligencias mucho más amplias, donde ahí podemos incluir la naturalística, la kinestésica, hay muchos tipos de inteligencia mucho más amplios que lo que en sí inicialmente puede evaluar un test. Artística, por Y es ejemplo, verdad que ¿no? hay niños que pueden tener una alta inteligencia kinestésica, por ejemplo, Eso Messi, es, sí. o futbolística, pues Messi, no tengo Vale, vale. ninguna duda de que es una persona que tiene un talento especial y tiene un don especial y tiene una alta inteligencia en Vale, esa parte. Ahora, en el razonamiento lógico vale. matemático, pues no lo sé, no lo sé. Cada uno tiene que ver cuáles son sus talentos. Sí te puedo decir cuáles son los que de cara a inteligencia se estudian y
obviamente, cuando empezaron a aplicarse los test de inteligencia fue hace muchos años, y tenían un fin, y es diferenciar aquellos tipos de población donde necesitaban volcar más la atención de acuerdo a una progresión y una evolución de la sociedad. Luego, Vale, obviamente, eso ha ido evolucionando, cada vez hay muchas más inteligencias, las vale, inteligencias vale. son múltiples, y uno puede Yo destacar ahora, muchísimas no cosas. sé si es porque yo también estoy interesada en el tema y leo sobre ello, pero me da la sensación que oigo mucho más el tema de las altas capacidades, ¿no? Yo soy profesora en el instituto y es muy común ya en las reuniones de evaluación nombrar a los alumnos que tienen altas capacidades o las sospechas de la familia o en mi entorno, ¿no? Pues los hijos de amigas, tal. Entonces, es un tema que ya hemos destapado un poco el tabú y se está empezando ya a evaluar más y a dar la importancia que merece. Ojalá, ojalá. Mira, según los datos del Ministerio, todos los años, anualmente, en torno al mes de mayo, se publica por parte del Ministerio las estadísticas de los alumnos que tienen necesidades, bueno, pues específicas de apoyo educativo, y entre ellos las altas capacidades. Estamos en torno al O sea, nada, 0,5 de nada. identificación, al 0,5 de identificación. Es decir, imagínate todo lo que nos queda. Ahora, sí que es verdad que tengo la sensación de que durante muchos años ha habido una sensación de, primero, de desconocimiento, no se sabía, entonces si no se sabía tampoco podías trabajar en nada. Y otras, yo creo que también había un poco como una sensación de tabú, de un tema tabú, de no decirlo mucho, por no estigmatizar al niño, porque también, vamos a ser francos, el ambiente, pues muchas veces no es el ambiente más propicio para ir diciendo que puedes tener un hijo o un alumno de altas capacidades, porque todavía la sociedad lo ve como con unos mitos que llevamos arrastrando desde hace muchos años, y que claro, cuando ya te toca de cerca ya ves que esos mitos pues que no son tan reales. Pero sí que es verdad que creo que se está haciendo un esfuerzo, creo que sí que es verdad que el hablarlo, dar naturalidad al tema, destapar muchas veces esos mitos, pues ayuda a esa falsa creencia de lo que es un niño de altas capacidades y naturalizarlo, aterrizarlo, ponerles cara y ver que al fin y al cabo son niños, que tienen unas necesidades específicas, pero que son niños y que podemos tenerlos todos muy cerca, y que lo importante es primero identificarlo y luego saber acompañarlos. Ojalá de Que aquí a ya los esa próximos 10 años estadística que esto esté esté más todavía alta, ¿no? Porque el más, como 0,5 más ya. naturalizado. ¿Y qué necesidades tienen estos niños y estas niñas? Ojalá. ¿Qué, Pues a nivel académico y a nivel curricular, sí que tienen unas necesidades. Primero necesitan reto, necesitan estímulo y necesitan, yo creo que es fundamental se que frustran se mucho? les, Dice por aquí, por parte de la clase, que lo cuando vean no ganan, ¿no? O si pierden en algún se juego. frustran mucho Mm, porque sí, 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 pero porque tienen unas expectativas. A ver, eso, el juego es una forma de aprender cómo trabajan, y es una forma muy bonita de ver cómo funciona su cerebro. Ellos tienen unas expectativas muy altas, pero porque su forma de procesar la información les funciona muy bien. Entonces, cuando tienen que hacer un puzzle lo saben resolver muy bien, cuando hay una adivinanza, un problema, un Lego, lo saben hacer muy bien, pero claro, en el momento en el que entran otros jugadores, o en el momento en el que perdemos, nuestra expectativa, que es la de creer que lo voy a resolver súper bien y que voy a ganar, como siempre, como no me cuesta hacerlo como otras que no cosas, se o les da bien como me pasa siempre, pues eso, absolutamente con los todo, legos, ¿no? con el no sé qué, pues en el Que no tienen momento en por el qué que ser entran otros buenos y ganar jugadores que siempre también pueden, pues al fútbol o no sé. claro, pero es que, claro,
pero porque no están expuestos a la frustración. Cuando un niño se equivoca de una forma mucho más frecuente, ejercita la frustración a diario. ¿Cuál es el tema? Que estos niños, como no se suelen equivocar tanto y suelen tener mucha facilidad en resolver muchas cosas y además en un tiempo muy rápido, pues cuando se frustran a lo grande. Y la intensidad que tienen también es a lo grande. Y las expectativas que ellos tienen es, yo tengo, o sea, esto lo voy a resolver exactamente igual que todo. Entonces, claro, cuando hay otra persona que gana, pues es que no están expuestos Ya, a la entonces frustración. imagino Entonces, que lo que hay claro, que hacer cuando es se ponerles frustran, retos a lo para que grande. tengan ese nivel de dificultad habitual que tiene cualquier persona, ¿no? Que no sea todo tan fácil. Claro, exactamente. Es que sean retos adaptados a su nivel. Pero a su nivel, aquí hay una cosa muy importante de la alta capacidad, y es que ellos conviven con 3 edades. Tienen una edad biológica, que es 4, 5, 6, 12 años, una edad intelectual, que normalmente suele ir en torno a 1 o 2 años por encima de su edad biológica. Es decir, estamos hablando con un niño, imagínate, de 6 años, con un desarrollo madurativo intelectual de 8, pero con una gestión emocional de un niño de 6 o de 4. Suelen Y tener todo esto dificultades lo de gestión gestionamos en la emocional, o misma sea, persona. más que una Entonces, persona que no claro, tiene ¿qué alta pasa? capacidad. Mucho. Claro, 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 porque la forma en la que ellos reciben la información y ellos piensan, ellos sienten y ellos reciben los estímulos, lo reciben de acuerdo a un proceso madurativo y a un desarrollo mucho más evolucionado que un niño normotípico. Pero claro, eso le genera un desajuste entre la parte emocional y la parte intelectual. Intelectualmente están muy por encima, pero emocionalmente eso les genera un desajuste porque están en su edad biológica o incluso menos. Entonces, claro, eso también hace que la frustración sea cuando aparece. ¿Pero por qué? Porque viven en un juego de edades y a veces lo llevan bien, pero a veces esa diferencia, esa sincronía Ya. que se llama, pues Pero tener no lo un hijo, llevan una hija bien. con altas capacidades no tiene por qué significar un problema, ¿no? O habitualmente sí. Sí que te vas a encontrar con problemas de gestión emocional, de intensidad emocional y va a ser difícil o no tiene por qué. Frustración, pero mira, y no tiene por qué, pero intensidad, frustración, perfeccionismo, necesidad de control, alta exigencia y desajuste, a lo mejor en la parte relacional, es decir, con otros, con sus pares Las biológicos, habilidades antes o sociales, después se suele dar. Y ¿les suelen costar las el habilidades antes o sociales o es un mito? las depende de la persona, pero ahí también entraríamos en un desglose mucho más profundo. Encuentran niños con los que compartan intereses de su edad o si hacen por camuflarse para aparentar que comparten intereses de su edad. Entonces, ahí habría que ver cada uno de los casos porque hay niños que con tal de encajar, con el tal de pertenecer, pues hacen pensar que efectivamente están integrados, pero realmente se saben muy distintos al resto de sus compañeros biológicos. Y eso te diría que esa sensación de diferencia la tiene un altísimo porcentaje O y sea, en que es torno a algo los que 3 o 4 años si ya los se padres tienen internaliza. sospechas, hay que actuar, ¿no? Hay que llevarles y hacerles una evaluación. Identificar. Yo sí que yo no lo dudaría, pero no solo porque podamos adelantarnos a que pueda tener en futuro, sino porque hay una cosa que es clave, que es el autoconocimiento.
Un niño necesita conocerse y saber cuáles son sus necesidades y cómo es. Entonces, creo que el autoconocimiento en la alta capacidad es un pilar fundamental para tener una autoestima sana. Fundamental. Y si todo lo que nos ocurre no sabemos cuál es el origen, no estoy diciendo que la conducta y no estoy diciendo que no todos los niños que tengan altas capacidades necesiten un acompañamiento específico, ni estoy diciendo que todos los niños de alta capacidad precisen o que tengan problemas. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que todos los niños de alta capacidad necesitan tener un conocimiento de sí mismo nítido. Y eso es fundamental para desarrollar una autoestima sana. Porque si no, y sobre todo en edades tempranas, es muy posible que esa diferencia que sienten, que notan y que palpan con sus pares biológicos, en vez de llevarse a la diferencia como, bueno, esto es lo que me pasa y en esto es lo que me ocurre, lo gestiono y estoy en el camino de ayudarme, se lo van a llevar a la culpa. Soy distinto, soy raro y eso va directamente a la autoestima. Entonces, claro, volvemos al principio de esta conversación. Nos encontramos con niños que no solo hay que atender la parte intelectual, sino ese perfil emocional, porque si no, esa parte del aprendizaje y de la emoción es igual de importante para la a mí en el aula, claro, yo trabajo en secundaria, entonces en la adolescencia aquí lo más importante es encajar y es no ser en general, luego hay gente que tiene, bueno, pues una personalidad muy fuerte y es como es y es diferente y ya está, ¿no? Pero lo habitual, sobre todo en las chicas, es estar ahí en la media, ¿no? Entonces, y a nosotros a veces también nos dicen desde las familias, no hagáis nada, o sea, dejarlo estar. ¿Qué nos aconsejas a los profesores? ¿Qué actuaciones deberíamos tomar en el aula sin hacer una diferenciación así, ¿no? Muy exagerada? Yo me encuentro con esa barrera porque la mayoría de los centros no existe un plan de centro para atención a las altas capacidades, ojalá, pero todavía es muy anecdótico que exista eso. Entonces hablamos de un profesor que está motivado, que tiene mucho interés, mucha sensibilidad. ¿Qué le aconsejarías tú que haga? Lo primero, que hable mucho con el alumno, que hable mucho, que se acerque, que conozca sus intereses. Al hablar con él, conocerle y mostrarle sus intereses, es muy posible que con eso ya avance muchísima de línea por donde puedas trabajar con él. Segundo, trabajar mucho la comunicación en el aula para que él no se sienta distinto y para que pueda tener la confianza de poder expresar su punto de vista sobre determinadas cuestiones sin saberse que es el único o que no es el único, por lo menos, que plantea las cosas de esa manera, ¿no? Intentar ser un poco flexibles, es decir, el abordaje de distintos problemas o ante distintas situaciones, las personas de alta capacidad pueden presentarlo de distinta forma, es decir, a la hora, por ejemplo, de resolver un problema, pueden hacerlo de manera distinta. Bueno, pues si no se sigue el procedimiento estricto, por ejemplo en matemáticas, pero sí llega al resultado, valorárselo. Valorar mucho el esfuerzo, no tanto el resultado. Valorar el esfuerzo, porque no están acostumbrados a esforzarse. Normalmente no les cuesta trabajo, pero sí les cuesta esforzarse. Generar la motivación, sobre todo, más que cualquier otra cosa, trabajar con ellos la motivación y sobre todo en secundaria, porque son edades en las que ya llevan mucho tiempo dándole vueltas a su, bueno, pues a su forma de procesar la información, han tenido que escuchar a lo mejor algunas veces esos comentarios de es que no se hace así o esa no es la forma correcta de hacerlo o haz como lo pauto o si no te lo pauto esto te lo pongo mal. Entonces, todas esas cosas, tratar de motivar y ellos se
sienten que la persona que está en el aula no les juzga y les escucha, son personas que de verdad puedes trabajar muy bien con ellos, porque además no a nivel intelectual, sino que además son personas con un alto sentido de la justicia, son muy honestas, son muy sensibles, te pueden ayudar a otros compañeros que a lo mejor ven ciertas circunstancias o ven ciertas situaciones en el aula que y puede ser un aliado. Entonces, yo creo que fundamental adaptar un reto, pero un reto que no sea excesivo, porque claro, la motivación es que el reto le suponga un reto, pero no le pongas resolver un teorema en primero de bachillerato de algo que a lo mejor es de cuarto o quinto de carrera, porque claro, ante ese reto a decir, soy de altas capacidades, pero no lo tengo por qué saber todo, ¿no? Pero ese poquito, ¿no? Ese plus, ese reto y hablar mucho con ellos y fomentar la motivación, de verdad. Estoy leyendo así lo que me da tiempo algún comentario y nos han dicho que, claro, pasa mucho en las escuelas que no te creen, ¿no? Cuando le vas con esta inquietud, pues que los profesores no lo ven y eso pues hace que, ¿no?, el sufrimiento todavía pues sea mayor, ¿no? Pero es que ahí yo no sé qué podemos hacer. Si te dice el tutor, pues es que no lo veo, ni siquiera le derivan a orientación ni hacen nada, ¿no? Me imagino que las evaluaciones hay que hacerlas de forma externa, no esperar a que el colegio actúe, ¿no? Pues ahí podemos plantear varias cosas. Y la primera, efectivamente, plantear al colegio, si el colegio no va a hacer esa evaluación o no lo ve o pone impedimentos o sí lo ve, pero claro, la evaluación va a llegar dentro de 3 años, con lo cual estamos no perdiendo el tiempo, pero no lo estamos ganando. Entonces, ahí sí que iría a una evaluación privada, pero yo creo que muchas veces, y entiéndeme lo que voy a decir, ¿vale? Muchas veces las familias, cuando se van a reunir con el tutor, ante ese famoso no lo veo, y te lo digo porque yo he estado en esa situación, tampoco sabemos cómo explicar si lo veo. Entonces, creo que es fundamental que todas esas familias que tengan sospechas, que se formen, de verdad, que se formen. Y si ellos no se ven con fuerzas, como con la posibilidad de poder decir, ese yo sí lo veo, entonces que acudan a profesionales y que nosotros a lo mejor de profesional a profesional lo podemos intentar comunicar de una forma más clara. Es que cuando un profesor dice no lo veo y hay de todo, hay muchos que efectivamente no lo ven, pero porque no saben qué ver. Entonces ahí la familia tenemos que hacer un esfuerzo de divulgación y un esfuerzo didáctico de explicar lo que son las altas capacidades con mucho cariño, con mucha mano hay que convencerles, ¿no? Hay que... Pues igual que un niño que llega y de repente... Eso es. Hay que meterles en la necesidad. Es como si un niño debuta con diabetes. Obviamente, tú como profesional dices, pues yo tampoco sé cuál es el protocolo a seguir ante un caso de diabetes tipo B. Pero claro, si tú me lo explicas, pues entonces para mí empezaré a ver qué es una diabetes. Pues tú no explicas lo que es una alta capacidad y lo que te decía al principio, si no empezamos a derribar esos falsos mitos que nos llevan acompañando tanto tiempo, ese no lo veo seguirá de alguna forma recalcitrante y será muy difícil. Entonces ahí somos las familias las que tenemos que decir, entiendo que no lo veas, pero la situación, mira, esto y esto. Y esto, tanto como el tú no lo ves, esto sí es un caso de alta capacidad por esto. Y con mucha mano izquierda para que tampoco el profesional se vea atacado. Porque claro, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que el profesional
ya bastante tiene que Ya, hacer, ya bastantes protocolos, ya bastante carga burocrática, ya bastante programación, horas, como para encima ahora saber cada uno de los requisitos o pues cada sí, uno de los me protocolos gusta el para llevar enfoque eso este, al ¿no? De viaje. que vaya la familia allanando un poco el camino, ¿no? Como dando el primer paso para convencer un poco, o bueno, para dar justificaciones de lo que le van diciendo, ¿no? Porque en un colegio hay 700 familias y cada familia te viene con un problema, pues no puedes atenderlo todo, ¿no? Pero si ya tú les diriges y ya les pones en situación y les vas a sensibilizar, seguramente te Claro. hagan más caso, es verdad, es verdad. Nos decía otro de los comentarios que cómo Y sobre fomentamos todo la cuando autoestima. nos hicieron. Bueno, eso es un temazo y además a mí me gusta mucho. A ver, ¿cómo fomentar la autoestima? También depende de dónde estemos, porque hay niños que la autoestima, una falta de autoestima de dónde de pertenencia, hay una herida de origen, hay una herida sistémica, hay una parte de autoconcepto que no sabemos, el autoconcepto es ajustado, las expectativas viven con unas expectativas muy altas, tiene un alto perfeccionismo, se exige mucho a sí misma, entonces por eso su autoestima es más baja, ha tenido algún problema con sus iguales de tal manera que ella no se ve aparte y ese sentido de pertenencia que todos tenemos, su sentido a lo mejor en el grupo Tan se ha gigante. discriminado, que la autoestima es un campo tan amplio que tendríamos que verlo Hay que ver dónde está realmente el hay problema, que ¿no? Y desglosarlo un poco. trabajarlo por ahí, ¿no? ¿Cómo fomentar la autoestima? Lo que Mm, sí es, mm. eso es, eso es, eso es. Pero sobre todo y que ellos sean muy conscientes de cómo son y de que no les pasa nada malo, que la inteligencia no es nada malo y que la inteligencia no es ninguna patología, que la inteligencia por sí mismo es algo bueno. Ahora, ¿que hay que trabajarlo? Sí. Ahora, que a lo mejor hay que verlo desde otro prisma y que a lo mejor te puede generar situaciones en las que a lo mejor te sientas un poco más incómodo con otra gente, pues hay que buscar dónde te sientas cómodo y hay que buscar gente con la que tus intereses sí que sean afines. Por eso yo en la Fundación Jason trabajamos mucho ese sentido de pertenencia para que un niño que crea que tiene problemas en habilidades sociales al estar con otros niños como ellos, les ves que a los 5, 10 minutos o a los 2 días, todas esas dificultades que presentaban a nivel relacional, pues desaparecen, pero porque el fondo es porque están con Claro, otros niños que sí que comparten intereses y hablan el mismo lenguaje. Entonces, claro, es muy difícil ya. encajar Entonces vas donde a no una te sientes asociación, cómodo. ¿no? Pues De hijos con altas hay que capacidades, buscar con esos familias, ¿no? espacios Y que sí ahí, que puedan. pues, hay actividades que les pueden interesar, niños que más o menos son de su perfil, y ahí, pues, descubren que no soy el raro, ¿no? Que hay muchos más como yo, claro, Eso, claro. Ujú. Te quería eso preguntar, es, ¿la tasa de fracaso escolar es alta? eso es. Y eso es muy sanador. Dime. A ver, yo creo, y aquí voy a romper una lanza y voy a dar otro enfoque. Eh, ¿Por qué decimos que la tasa de fracaso escolar en niños de capacidad y no es la tasa de fracaso escolar del sistema? Es decir, yo tengo una forma de pensar, tengo una forma de procesar la información y tengo un don natural. Si eso el don, el sistema no lo ve, Ya. ¿de quién Es es que el fracaso? yo ¿Mío o del alucino, sistema que no lo sabe ver? o sea, no me entra en la Entonces, cabeza claro, hay que que darle no la se haga vuelta a la caso tortilla. en el sistema educativo, que no se haga caso a las personas que tienen más talento. Si son las que luego te van a resolver los problemas
¿no? A futuro los que van a probablemente ser más competentes en su puesto de trabajo, ¿no? Cuando ya estén haciendo eso que les gusta, eso que se les da bien. Esto yo no lo entiendo. ¿Por qué no es un interés para un Estado fomentar esto? No lo entiendo. Porque supone, a día de hoy, supone un esfuerzo y yo creo que la clave es que no hay todavía ni una formación ni un protocolo desarrollado. Entonces, a muchos docentes, centros educativos, y voy a ir más al sistema que no al docente en sí, sino al sistema, si el sistema dotara de un protocolo, los docentes tendrían algo que empezar a trabajar. ¿Cuál es el problema? Que se encuentra un docente ante un alumno de alta capacidad que no sabe por dónde empezar, si lo va a hacer bien o si lo que va a hacer incluso le puede perjudicar y el miedo nos paraliza. Si hubiera un protocolo desarrollado, eso sería un camino para empezar a adaptarlo. También te digo una cosa, si esperamos, y esto me parece muy importante, si esperamos que los docentes detallado un marco teórico para ayudar a la alta capacidad, por una parte sería un punto de partida, pero ojo, porque no todos los perfiles de alta capacidad son iguales. A ver si vamos a caer en la tentación de pensar que ese protocolo sirve para todos. Entonces, volvemos a lo mismo, la alta capacidad tiene muchos perfiles. Si hacemos un marco estándar, se nos van a seguir quedando perfiles fuera. Entonces, si esperamos un protocolo teórico, volvemos a volver a pensar que la alta capacidad son los casos de A, B y C, que son los de desarrollo académico excelente, los que presentan buenas notas o los que no. Entonces, ¿que podría ser un buen avance? Perfecto, pero que tenemos Sí, que sí, saber que eso está es un claro que punto no de partida necesitamos para una empezar a ley trabajar. escrita muy bonita, sino que tenemos que hacer, ¿no? Pues cosas tan fáciles como la que nos estás diciendo. Hablar con tu alumno, conocerle, saber qué le gusta para poderle ir por ahí, ¿no? A ofrecerle algún proyecto, algún tema de investigación que le pueda interesar. No ser rígidos con la forma de corregir, con la forma de, ¿no? O sea, sí se pueden hacer muchas cosas, no, no es cuestión de que venga la ley, ¿no? Pero, pero no sé, es increíble, ¿no? Que no se valore el talento, que se deje de lado. Luego, también es importante que, y esto para ti, por ejemplo, para tu ciclo, donde se puede hablar perfectamente con ellos y además esa cercanía y ese ejercicio de reflexión puede ser muy bonito en la relación docente-alumno, también hay que ver, y eso te lo digo porque es otra de las cosas que pasan, cuando hay adolescentes que son muy conscientes de que tienen una alta capacidad y que efectivamente además tienen un rendimiento académico excelente, o sea, se juntan los dos perfiles, alta capacidad con un alto rendimiento académico, se les exige mucho. Entonces ellos son muy conscientes de esa visión a lo mejor, de decir, sobre ti recae Ya, la nueva vacuna contra el no sé qué. Y muchas veces a lo mejor ellos dicen, sí, sí, soy de altas capacidades, ya. pero no quiere decir que vaya a ser el nuevo secretario general de la ONU o que vaya a resolver el conflicto entre Hay que andar X país y con el cuidado otro con las país. O sea, que expectativas. Sí, sí, que igual tiene alta capacidad, vamos a adelantar. pero no tiene necesidad de cambiar el mundo, claro. Que quiere ser lo que sea, vamos. Que no, ya, es verdad. Yo me voy a ponerles a todos de presidentes de gobierno. Sí, 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 es verdad. A lo mejor habrá, pero a lo mejor habrá otros que digan que yo voy a ser feliz desarrollando un huerto ecológico
porque yo estoy viendo que no sé qué, que además toda la comida ultraprocesada me sienta mal, cada vez presento más alergias a no sé qué, y entonces quiero vivir en un huerto feliz, en una casa, criando gallinas ya, y viviendo de respirar aire. Pues fantástico. O sea, fantástico. Si eso es lo que quieres, pues también hay que saber verlo, ¿eh? Que muchas veces, pues eso, alta capacidad, ¡buh! Tengo aquí al próximo secretario ya. general de la O sea ONU, que sí que se les no veas exige, tú la ¿no? foto que Sin nos vamos a darnos hacer muy cuenta, bonita. las familias y los profesores luego les exigimos más que al de al lado, ¿no? Porque puede, ¿no? En teoría puede más, ¿no? Ya, ya. Vale, ya para ir acabando, el tema del acoso escolar, ¿cómo lo ves? Es otro de los titulares que yo he leído por ahí, que hay mucho acoso escolar. Sí, Pues hombre, no me gusta y es una de las cosas de las que huyo muchísimo, igual que lo del fracaso escolar, me gusta darle el otro enfoque. El problema del acoso escolar es una realidad. La UNIR, Javier Turón desarrolló hace poco un estudio donde efectivamente hay unos niveles de acoso escolar y de bullying, pues no sé si eran del 35%, no me acuerdo. No me gusta hacer de la alta capacidad una población diana de nada, porque hay niños que presentarán acoso escolar y hay otros que tienen una autoestima súper sana y que en cuanto lo ven venir han desarrollado las propias estrategias y saben poner límites estupendamente, y a partir de aquí a mí esto no me influye. Pero sí que es verdad que hay otros que, lo que decíamos antes, su autoestima, su autoconcepto y su forma de relacionarse no encaja con otros, y claro, en este país y en otros muchos, me imagino, el diferente, que además ya, por estadística además son sí, menos, pues claro, pues, pues es fácil al diferente señalar. Entonces, ¿qué es una realidad que está en las aulas? no, Sí, no. Es el no te lo tema que es niego. porque es ¿Específico diferente. de la alta Igual capacidad? que si No, tienes gafas o igual que si no, eres muy alto o eres muy bajo, lo mismo. Ya, claro. ya, Claro, lo que hay que trabajar es en que mi diferencia no sea un arma arrojadiza contra nadie, pero el primero que me lo tengo que creer soy yo. Si yo proyecto en los demás que mi diferencia no es malo, lo que yo voy a proyectar no es inseguridad. Pero claro, si lo que proyecto es que yo mismo concibo mi ya. diferencia de una forma que no me acaba de gustar, claro, pues los demás también lo perciben. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? Por eso insisto y me parece tan importante en la gestión emocional, porque el que lleguen, imagínate un niño que su único entorno es un entorno donde se siente muy diferente y llega a clase y tiene algún episodio con algún compañero. Si luego va a otro sitio, por ejemplo, y se encuentra con otros compañeros, lo que queda ahí, ¿no? Y lo sabe reconducir porque luego tiene otros espacios donde ve su verdadera naturaleza, ¿no? Y se siente cómodo y se siente a gusto. Entonces creo que aparte de lo que es el trabajo personal de cada uno, al sistema aquí le falta también un trabajito como sociedad y como sistema importante, porque esto es una cosa que no es que vaya menos, o sea, pero que cada vez es más frecuente y en todos los ámbitos, o sea, no solo en la alta capacidad, sino el que es diferente es que no estamos educando a nuestros niños en el respeto, Ujú, estamos educando en el señalar y en el... Entonces, no, no es... Eso es una cosa que de verdad ya. desde los coles hay que estar muy, muy pendiente porque, jolines, Yo creo eso que es el día a que día, o sea, es hay que trabajar constante mucho. el tema del respeto, el tema del que todos pues somos diferentes y todos tenemos nuestras virtudes, nuestros defectos pero bueno, cuesta, hay que seguir. Vale, pues muchísimas gracias, Beatriz, por haber Eso aceptado es. esta Hay que invitación a esta charla y me ha encantado. Si quieres, cerramos un poco con un resumen de
de propuestas así, tanto para familias como para educadores. Si tienes tu hijo, tu hija de altas capacidades, tu alumno, entonces, qué les aconsejas? Lo primero, a las Como familias que se formen, leyendo de libros y ya verdad, está, por pero que ejemplo. se formen, no lo digo por... Hay libros, hay en las asociaciones cada vez se están dando más talleres de familias para que sepan cómo es, cómo acompañarles y para que ellos mismos tengan herramientas. O sea, porque en el momento que la alta capacidad entra en la familia, si es que ya no venía de antes, pues todos tenemos que aprender a vivir con ello y no podemos esperar nosotros en el punto en el que cada uno estuviera pues de repente saber cómo gestionarlo. Es muy importante que se formen, que apunten a talleres de familia. Nosotros en la Fundación Jason hacemos talleres de familia, pero si no pueden en la Fundación Jason, me da igual. O sea, en cualquier asociación, en la UNIR, tiene un curso maravilloso para familias. Que se formen, que se formen. ¿Por qué? Porque les va a venir muy bien, los van a saber acompañar mejor y de cara también al cole van a saber hasta dónde pueden y cómo y qué hacer. Entonces, a las familias fundamental eso y mucha templanza, de verdad, porque es que muchas veces, claro, esto no es fácil, no es fácil. Entonces, muchas de ellas pues se ven muy superadas. Entonces, mucha templanza porque bueno, son crianzas maravillosas, pero hay que ver la parte buena y no solo centrarnos en las dificultades, que la parte buena la hay, y de verdad merece mucho, mucho, mucho la pena una Vale, crianza vale, consciente pues con una alta capacidad. muchas gracias. Todo lo que hemos aprendido hoy nos llena el corazón así, ¿no? Pues hacernos más sensibles pues a todos, ¿no? A todas las personas. Bueno, pues Eso es. Nada, pues porque veo que aquí hay un montón de cosas en Andalucía sobre el PEAC y bueno, pues algunos comentarios, así que no sé, si tiene alguna duda alguien, pues supongo eso que tanto en tu perfil como eso en el es. mío, pues oye, si hay Seguirle algún a que nos puede Beatriz para servir. aprender de altas capacidades, hijos con altas capacidades. Pues Y bueno, y yo hablo de educación y de transformación del sistema educativo, que nos hace mucha falta. eso, porque si no, como no de la mano, pues no sé de dónde nos va a llevar. O sea que también por tu parte, gracias por tu interés personal, pero porque estoy segura que también vosotros, el llegar a un claustro y a lo mejor esa sensibilidad que mostráis a veces no es acompañada y vosotros también tenéis que lidiar vuestra propia estructura interna, vuestra falta de medios, falta de formación y bueno, pues encontrar un profesor que esté motivado también es una gran ayuda. Así que, oye, pues Ya, alumnos, en cuanto veas ya alguna vale, información, que no eso se te es. escape, por favor. Venga, pues muchas gracias y hasta pronto. Bueno, pues he ido intentando responder o hacerle las preguntas a Beatriz de lo que me ha dado tiempo a ir leyendo en los comentarios. Muchas gracias por haber estado por aquí y venga, ya está pronto. Cualquier pregunta que queráis nos la dejáis y seguimos respondiendo. Venga, un saludo.